Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy están conmigo en el estudio Carolina Quijano, a quien ustedes ya conocen, Andrés Güengue, igualmente panelista frecuente de nuestro programa, y Duvalier Sánchez. Los tres, ella y ellos dos, son jóvenes líderes de Cali, del Valle del Cauca, que están participando bien en actividades políticas, bien en actividades cívicas, ciudadanas, y que tienen esta tribuna para dar sus opiniones sobre los diversos aspectos de la realidad local y nacional. A los tres los saludo. Buenos días a la mesa de trabajo y buenos días a la teleaudiencia. Esperemos que el programa de hoy sea del agrado de toda la comunidad. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, Caro, buenos días, Andrés. Pues nada, muy contento de estar acá hoy, martes, a hablar sobre los temas de ciudad y un poco cerrando también el año, los diferentes temas. Buenos días, doctor, buenos días a todos mis compañeros de la mesa y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Buenos días. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio hoy, que es con ellos el último programa de este año lectivo. Hoy vamos a tomar la lección, vamos a tomar el examen oral a nuestros panelistas. Si ustedes estuvieran en un medio de comunicación por fuera del país, estuvieran en México o en Argentina o en Estados Unidos o en España o usted en Suecia y les preguntaran, bueno, ¿cómo está el país hoy? ¿Qué nos pueden ustedes informar? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Cali, el Valle del Cauca? A ver, ¿qué dirían tres jóvenes que tienen oportunidad de ejercer su liderazgo hoy? Comience usted, Carolina. Yo creo que yo iniciaría por decir que estamos en un proceso coyuntural por un posible proceso de paz que este país y que nosotros hemos esperado con muchísimas ganas, porque sentimos que desde ahí se pueden construir cosas diferentes. Les contaría que tenemos crisis en este momento en la democracia porque eso mismo que se quiere conseguir ha permitido que otros actores usen la justicia indebidamente, como pues lo que pasó con Petro. Les diría que estamos próximos a unas elecciones regionales en las que el panorama aparentemente no ha mostrado ninguna diferenciación y no ha aportado nada para generar el cambio que nosotros esperamos en el departamento. Les contaría que económicamente estamos aparentemente bien, pero la realidad es que la tasa de desempleo aún está en un nivel muy alto. Les diría que hay jóvenes que están trabajando, que estamos haciendo, que estamos construyendo, que creemos que se pueden hacer las cosas diferentes, pero que estamos tratando de unirnos porque sentimos que si no nos unimos no vamos a encontrar la fuerza que necesitamos para alcanzar y llegar a esos espacios a transformar. Definitivamente el panorama no es fácil, pero debe de ser alentador. O sea, nosotros tenemos que seguir. Y les contaría y les diría que nosotros seguimos trabajando y seguimos creyendo que se pueden hacer las cosas diferente y que por eso nos levantamos todos los días y seguimos construyendo y pensando cómo se pueden hacer mejor las cosas. Muy bien. ¿Y usted, Andrés? Sí, pues la visión es similar a la de Caro. De todas maneras, pienso que hay un reto muy grande que es hacer el ejercicio ciudadano, tanto dentro de lo político como lo de social, de una manera diferente, sin dejarse llevar por las reglas que funcionan en esta sociedad actualmente. Entonces es un ambiente muy complejo, muy difícil, porque nos obligan muchas veces, o el mismo modelo que está funcionando nos obliga a entrar en esos espacios y dejar muchas oportunidades que se vayan porque nosotros no actuamos de esa manera, ¿no? Entonces es complejo. De todas maneras es alentador encontrar muchachos activos, con muchas esperanzas, con muchas luces y con ganas de lucha. Entonces eso yo creo que pues es positivo. Este año se han venido consolidando muchos grupos de jóvenes que vienen participando y que empiezan a ver la política como un espacio al cual hay que entrar y tomárselo y hacer las cosas de manera diferente. Entonces, sí, hay sinsabores
en este proceso, pero yo creo que lo más importante es la lucha que se está dando desde diferentes grupos jóvenes y que están saliendo y cambiando sus estrategias. Por ejemplo, vimos la Universidad del Valle que siempre que ha hecho sus procesos de marchas y todo eso han sido golpeados, pero entonces salieron con procesos innovadores como el abrazón, como el besón. Entonces están cambiando mucho la dinámica y eso hace que contrarresten todo este sistema que viene en contra de los jóvenes. ¿Y usted, Duvalier? Bueno, yo siento que el país, digamos, vive momentos importantes, históricos, pero no en todos los escenarios. ¿Y esto por qué? Uno es en el político. Creo que en el escenario político no se vislumbran grandes cambios, digamos, no hay un gran optimismo de ver por fin una alternativa política en el poder desde la presidencia. Creo que ahí todavía sigue habiendo una tradición que no es muy optimista, de cara, digamos, a que el país avance como ha avanzado quizás Ecuador en infraestructura, en materia social, que seguimos muy rezagados, en protección ambiental. Recientemente en Tauramena, yo tuve la fortuna de vivir 3 años y medio en Yopal, Casanare. Tauramena lo conocí, y toda esa zona era petrolera y la gente vive del petróleo, y que hoy diga no más petróleo, que es de lo que ellos vivían. Creo que en Colombia está avanzando mucho más rápido las gentes, la sociedad, en términos de conciencia, de apuestas, de identidad, que las mismas instituciones. Y eso quiere decir que la clase política que está hoy en las instituciones sigue pensando como hace 50 años y no se ha actualizado y no está, digamos, al nivel, al avance en que está con los medios de comunicación, con la ciudadanía que se está formando, y que hay una nueva ciudadanía, digamos, ha evolucionado, y esperamos que eso mismo pase, lo que está pasando a nivel ciudadano en el sistema político. Por otro lado, hay un elemento que definitivamente es novedoso, es optimista y esperanzador, aunque ese mismo elemento, digamos, no se haya logrado interiorizar en la ciudadanía, en la sociedad, quizás por la distancia geográfica o porque no se ha logrado comunicar bien, y es la paz. Yo creo que la paz es algo que hoy debe ser la apuesta de todos, las nuevas generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos. Todos deberíamos de sentir la paz y llevarla a un nivel de valor social. Cuando se vuelve valor social, quiere decir que todos en nuestro imaginario lo volvemos sacro, lo volvemos sagrado, lo volvemos algo que debemos conservar y proteger y apostarle. Entonces creo que ahí hay un elemento a lo que sí, más allá de los colores políticos, es algo que nos puede unir y nos debe unir, digamos, en materia social. Creo también que ya en aspectos como empleo, como educación, seguimos totalmente rezagados, no hay una mejora allí fuerte. No creo que los puntos que hayan bajado todavía siguen en ciudades como Cali en 13% de desempleo. Las grandes reformas no se han hecho, digamos que esas son las que lograrían reducir la pobreza, la miseria que ya hay en el país. Entonces la reforma a la educación no se ha logrado hacer, una reforma a la educación que se haga con la ciudadanía, que se haga con los estudiantes, que se haga con las instituciones universitarias. La reforma a la salud, digamos, que ha generado todas estas marchas de las batas blancas por lo mismo, porque no se socializan, son decisiones desde arriba, y la ciudadanía va a un nivel más rápido que la clase política y los dirigentes de este país. Y digamos que la reforma a la justicia, que es súper importante en una sociedad, que haya justicia en una sociedad que vive en contextos de violencia desde hace muchos años. Entonces esa reforma a la justicia también es muy importante, y las tres, digamos, han entrado en crisis y han puesto en crisis al gobierno. Eso quiere decir que hay una desconexión entre el gobierno, las decisiones políticas y lo que quiere la ciudadanía y lo que necesita. Ahí creo que hay una oportunidad muy grande, hay una oportunidad para construir una alternativa política que no sea de izquierda, de derecha o de izquierda. En ese espectro creo que ahí no cabemos, ni la derecha ni la izquierda. Cabemos en una cosa que supere eso, que tenga principios, que tenga una lucha contra la corrupción fuerte, que tenga unos principios de
de apostar unos generadores de transformación y de cambio, como son la educación, como son traer ciencia, tecnología e innovación, apostarle a un desarrollo humano en la primera infancia diferente, con otro chip, y generar, digamos, una nueva clase política. Ahí creo que ahí cabemos, y esa puede ser una apuesta que en el inmediato, en el corto plazo para que no se dé, pero la estamos construyendo definitivamente a largo plazo. Yo siempre he insistido que ustedes son las personas, ustedes y los jóvenes, hombres y mujeres de su generación, son quienes van a tener que ver con la conducción del país en los próximos 30 años. Es decir, el liderazgo y la toma de decisiones para bien o para mal que va a afectar al país estará en manos de ustedes y de sus congéneres. Entonces, quiero hacer algunas preguntas para que ustedes le contesten a nuestros televidentes, a nuestros internautas, y para que ellos y yo podamos tener claro qué podemos esperar de ustedes. En Colombia, en este momento, ha generado urticaria que los últimos exámenes de las pruebas PISA, que son unos sistemas de equivalencia que los países llamados de la OCDE, la Organización Económica de los Países Más Desarrollados, a la que Colombia aspira a entrar por lo menos como observador. Colombia sometió a sus estudiantes o a algunos de sus estudiantes a una prueba piloto comparativa con el nivel de competencias que tienen estudiantes de estos países. En el caso de América Latina, en esos países está Argentina, está México, está Brasil, básicamente. Y en Europa, pues están casi todos los países europeos, más Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Singapur. El asunto es que al hacer el comparativo de los estudiantes colombianos que se sometieron a esas pruebas de matemáticas, de ciencias naturales y de lenguaje, los estudiantes colombianos quedaron rezagados frente a los estudiantes mexicanos, brasileños y argentinos, y obviamente mucho más frente a los estudiantes europeos, asiáticos y americanos. Ese es un hecho que marca un estado del arte en Colombia. ¿Qué proponen ustedes? Si en sus manos estuviera, si mañana Rodrigo Guerrero dice, hombre, me gusta lo que está diciendo Andrés Güengue, venga Andrés, voy a quitar al doctor Polanco y lo pongo a usted de secretario de Educación, o venga Duvalier, voy a ponerlo a usted secretario de Educación, o a usted Carolina, o lo dice el gobernador Weimar, a ver, concreto, no me echen discursos, no están en plaza pública, están en un medio de comunicación, concreto, ¿qué medidas tomarían que sean realizables? Primero que todo, yo creo que es parte de la visión que se tenga desde una decisión política. Si es una visión política a corto plazo, pues es muy difícil hacer un cambio para contrarrestar esta problemática. Pienso que las cosas y las medidas se tienen que tomar con una visión a largo plazo. De hecho, mirando la primera infancia, yo diría que tenemos que devolvernos hasta la primera infancia para empezar a inyectar esos componentes que nos permiten el día de mañana sacar estudiantes más capacitados en sus componentes de análisis, de comprensión de lectura, que son muchas de las dificultades que hoy en día los estudiantes están enfrentando a nivel universitario, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque desde esa etapa donde es fundamental en la preparación de un ser humano, de un individuo, es en su formación, donde usted penetra todo lo que es su capacidad de análisis, genera todos estos componentes y lo prepara para el día de mañana. Si eso no está dado, si las bases no están dadas, por la primera infancia, y no de discurso, o sea, no como guardería. No como guardería, no, tiene que ser un proyecto de educación enfocado con unas miras a futuro. Listo, ¿y usted? Aquí hay que tener una cosa muy clara, y es a qué le apostó el gobierno nacional en los últimos años y el gobierno departamental en el tema de la educación. ¿Cuál fue la apuesta? Cobertura, nunca calidad de educación y nunca pertinencia. Entonces, entendiendo eso, yo plantearía que le apostemos a la calidad educativa en las instituciones educativas públicas. Apostaría a hacer un cambio de los modelos educativos. O sea, el modelo educativo que se hizo, que fue centralizar la institución educativa, centralizarla en
una institución educativa y que esa institución educativa tuviera otros núcleos, definitivamente deformó la educación, porque concentró todo lo que se recibía dentro de los recursos que recibían las instituciones educativas en una sola institución, y esa institución tenía que responder por todas las otras instituciones. Entonces, aún más llegó y puso más crítico una situación que venía desde atrás lamentable, y uno va a las instituciones educativas y la gente se preocupa por qué y dice por qué los resultados son malos, pero es que hay que ir a las instituciones educativas, es que es crítico los espacios, los baños donde los niños se sientan, las sillas donde se deben de sentar. No hay tecnología en muchísimas instituciones educativas, aunque ahora el gobierno municipal está tratando de hacer algo, pero la realidad es que nunca eso se pensó. O sea que, en síntesis, él invertiría en primera infancia con énfasis en que sea más allá de un concepto de guardería, y usted invertiría en mejorar la infraestructura y la calidad del contenido de las instituciones educativas a los niños y a los jóvenes. ¿Y usted, señor secretario? Señor secretario, lo primero que le diría a cualquiera que vaya a ser el gobernador o alcalde es: necesito todo su apoyo para que crean esto, y necesito todo el respaldo político, porque nada que se quiera hacer distinto y que cambie para bien, se hace de manera suave. Y lo otro es que, pues, creo que la educación, pues, es un problema de hace muchos años, y tendría que haber como lo hace Fajardo, una apuesta seria por eso, para poder que allí se tiene. ¿Usted qué haría? Lo otro que hay que hacer es, lo primero es quienes educan, son los docentes, son los educadores, y ellos tienen que estar bien para que la educación esté bien. No es posible que a los policías y a la fuerza pública, que son funcionarios como los docentes, se les pague primero que a ellos. Tiene que pagársela en igualdad de condiciones. Allí tiene que haber igualdad y equidad, entonces hay que garantizar eso. Los docentes tienen que estar dando clases y tienen que tener garantizado que su recurso llega al mismo nivel que le llega a un policía a su pago. Segundo, no voy a repetir, pero creo que en los dos, y además en el proyecto, uno hablando y conversando, compartimos, las mismas ideas, pero hay una cosa adicional, y es que hoy, hay unas apuestas que tienen que ser claves. Bilingüismo, eso tiene que ser clave. Tienen que aumentarse las horas de bilingüismo y tienen que dar las docentes, con metodologías como las aplican en estos cursos privados de ese nivel, de cursos pequeños entre quienes quieran, el bilingüismo como una opción de vida o como un elemento adicional de su formación. Dos, alguna vez acá el profesor Liscano, que es coordinador técnico del colegio donde yo me egresé, dice: la educación industrial, no la comercial, sino la industrial, la que te genera un oficio, un arte u oficio para prepararte a la vida, la han desaparecido. Todo el tiempo le disminuyen los recursos y ha empezado a desaparecer. Eso hay que recuperarlo, por Dios. ¿Cuántos compañeros egresados del Camacho que uno se encuentra tienen hoy una puerta, de ingreso económico por lo que aprendieron en el colegio, que no alcanzan a dar educación superior? Hay que recuperar esos espacios, y esas herramientas que dan es educación formal y educación técnica industrial, que te enseña un arte u oficio para prepararte y enfrentarte a la vida. Tres, definitivamente hay que hacer jornadas complementarias. Yo siento que la jornada hasta las 12 del día y el resto de la tarde los jóvenes sin otras oportunidades es muy difícil. Entonces creo que ahí en esas tres hay que mejorarlo. Lo de infraestructura y lo de primera infancia es vital, porque esto puede generar unos paliativos para una buena gestión, pero allí yo no creo que haya una transformación real en las generaciones. Entonces, a ver si vamos recapitulando. A juicio de ustedes, hay que hacer un esfuerzo grande en invertir en educación, pero en educación no genéricamente, sino, primero, evitar que haya un solo niño en la calle o en la casa desatendido de su escolaridad desde la primera infancia, pero que esa escolaridad no se reduzca a tenerlo en una guardería, es decir, cuidado bajo un techo, sino que en esos espacios de tiempo hayan una serie de actividades, hayan una serie de aprendizajes, de relaciones que potencien el talento de esas criaturas y la sociabilidad de esas criaturas. Eso es lo que plantea Andrés. Carolina está planteando que ella cree que hay que invertir en infraestructura educativa y en la pertinencia del currículo, es decir, ajustarlo a que haya menos cantidad de estudiantes matriculados
únicamente, sino que haya más cantidad de estudiantes matriculados, pero unido a un desafío porque tengan calidad en sus quehaceres escolares. Duvalier está hablando algo muy importante. Al docente hay que posicionarlo socialmente, hay que darle el valor que tiene, porque no puede ser posible que en un país como el nuestro sea más importante muchos oficios, para no dar un solo nombre de oficios, que el del docente. El docente no puede seguir siendo mirado como un oficio de quinta categoría, ni siquiera de segunda y no de quinta categoría, y como él dice, primero pagándole al policía, que no queremos decir que no haya que pagarle, sino que es tan importante pagarle al servidor público de la policía como lo es pagarle al docente que está con nuestros hijos. Pero es que además, doctor Tejada, imagínese que si hay una buena educación, incluso necesitamos menos policías. Menos policía, usted tiene razón. Y usted insiste en el bilingüismo e insiste en trabajar la jornada única, tema que nos parece demasiado importante. Este país comenzó a descuadernarse cuando en 1970 y tantos yo estudiaba en el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Cali, cuando Misael Pastrana Borrero, papá de Andrés Pastrana, decretó la media jornada escolar. Nosotros estudiábamos en jornada única y en 1974, creo, si no estoy mal, o 73, el Estado colombiano dijo que no, que ya no estudiaba jornada única, sino hasta la 1 de la tarde o de 1 a 6 de la tarde. Ahí comenzó la debacle, porque antes nosotros salíamos desde por la mañana, íbamos a almorzar y volvíamos por las tardes a estudiar, pero después los muchachos quedaron al mediodía al garete. Voy a darle la opinión a un televidente que está en la línea antes de seguirles preguntando a ustedes. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, doctor Tejada. Le habla Nelson Jordán, de acá del barrio Comunero 2. Saludos a Carolina, a Duvalier, el otro compañero que se encuentra ahí. La pregunta que yo lo quisiera hacer, a mí me parece los planteamientos que ustedes están haciendo están muy bien, pero la pregunta que yo hago es, ¿en dónde quedan los padres de familia en esta integración que quieren ustedes hacer? Porque acuérdense que la primera educación que tienen los hijos es en el hogar, y a nosotros nos han quitado ese poder de educar a nuestros hijos. A mí me parece que la jornada única que usted plantea, doctor Tejada, está muy bien, pero los valores en nuestros hijos, ¿qué? Porque es que la educación está al garete desde que se perdieron los valores. Ahora los muchachos no respetan a los padres, no respetan a los profesores, no respetan a nadie. Entonces tenemos que volver a la educación cívica, a la educación que nos daban anteriormente, no en la misma forma que nos decían que la letra con sangre entra, pero acuérdese que en ese entonces el respeto por los valores era grande. Acuérdese usted que aquí en Cali se declaró Cali como una ciudad cívica a nivel suramericano, ahora es una de las ciudades más violentas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos perdido los valores que nos inculcaron cuando nosotros éramos jóvenes. Además, la educación está al garete porque usted mismo lo plantea, la jornada única, que el niño entraba a las 8 de la mañana, salía a las 11:30, entraba un cuarto para las 2 y salía un cuarto para las 6, tenía los tiempos ocupados. Ahorita esos tiempos de media jornada, el niño tiene mucho tiempo para estar haciendo lo que no se debe hacer. A mí me parece que también tenemos que llamar a la reflexión a los padres de familia para que sea una integración entre el educador y el padre de familia, porque lo contrario, mientras el educador se preocupe por educar y el padre de familia no ayude a esa situación, yo creo que no podemos salir adelante. Qué importante su comentario, y creo que habla como padre de familia, como un padre de familia preocupado por qué pasa con el futuro de sus hijos. De acuerdo, yo creo que nosotros estamos viviendo en estos momentos como sociedad una crisis de valores. O sea, tenemos un gran cambio en nuestros valores éticos y en nuestros comportamientos, y eso está relacionado también a cómo están creciendo nuestros jóvenes hoy. O sea, cómo los padres de familia pueden aportar para el crecimiento de su hijo. Definitivamente nosotros pensamos
una cosa, nosotros como jóvenes pensamos una cosa, nuestros padres piensan una cosa, y esto es porque cada uno está en una generación totalmente diferente. Nosotros estamos sobreexpuestos a muchísimas cosas que no hemos encontrado, y los papás no han encontrado la forma de integrar eso para convertirlo a uno en un ser humano saludable y que aporte al desarrollo de la ciudad y que aporte a su crecimiento personal. Yo creo que es un gran reto, lo que plantea don Melquis es un gran reto para el sistema educativo en este país, y es vincular al padre al sistema educativo. Perdón, yo quisiera, es que como yo les tengo que sacar jugo a ustedes porque lo voy a catapultar como secretarios. Yo quiero decir ¿sí? algo sobre los valores, porque pero muy breve para pasar al siguiente tema. Sí, pero es que es algo que hemos trabajado y que creemos que allí en el tema de la primera infancia, ligado a los padres, digamos, es donde podemos empezar a sembrar una semilla diferente en la mente de cada uno de los colombianos. Y tuvimos la discusión sobre los valores, digamos, cuáles son los valores, si son esos morales, éticos, cristianos, religiosos que en la familia habían antes, o cuáles son, porque esos muchos no los compartían de los jóvenes que hoy, digamos, viven y conciben una sociedad con otras herramientas de librepensantes y todo esto. Creemos en la familia y ahí es el centro, digamos, de un desarrollo social diferente. Pero los valores, digamos, no pueden ser los del procurador, digamos, esos valores religiosos, cristianos, sagrados que no permiten la diferencia, no, tienen que ser unos valores éticos casi kantianos general, donde esté la vida, que el respeto hacia la vida, eso no es de una u otra religión, eso es un valor social, valor de familia, valor transversal. El respeto, y el respeto es para todo, para los gays, para el vecino, para todos, para los animales, para el agua, todos, es que ahí está la vida, la coexistencia, está dentro de todos los valores la tolerancia. Si queremos reconciliarnos y vivir en paz, nos falta tolerancia al 200%. Entonces, para resumir... Pero perdóneme, Duvalier, es que esa palabra tolerancia, yo le escuché aquí a César Lemus, que es asesor del alcalde de Río Guerrero, algo que a mí particularmente me llamó poderosamente la atención. Él dijo, a mí no me gusta la palabra tolerancia porque la sola palabra tolerancia está indicando que es superior quien tolera a quien es tolerado. Ojo con eso. Ajá. Hay mucho, es decir, es a eso a lo que yo quiero pedirles a ustedes que bajemos, a desagregar palabras que a veces se usan en el lenguaje corriente, pero que están cargadas de dinamita y que pueden terminar condicionando la vida colectiva. Yo les quiero pedir a los tres que abramos dos ventanas adicionales. Ya abrimos la de educación y está bien para dejar allí como esos avisos de para dónde iría la tendencia de la dirección ejecutiva que ustedes como funcionarios públicos harían de la educación en nuestro medio. Pero hablemos de los medios de comunicación. ¿Qué harían ustedes con los medios de comunicación? Teniendo en cuenta que, como lo decía nuestro televidente, hoy día los muchachos quedan al garete porque, entre otras cosas, ya papá y mamá o no están juntos o están ocupados ambos y no hay plata con que tenerles niñeras o personas que cuiden a los hijos menores, y ellos quedan educados por la caja mágica del televisor o por la caja mágica del computador o por la caja mágica del iPod, del BlackBerry y aparaticos como estas cositas que a todos nos embelezan. ¿Qué hacer frente a esos medios de comunicación? ¿Qué tipo de responsabilidad asignarles cuando, por ejemplo, hoy día... yo le escuchaba a Claudio Borrero, un colega, amigo que trabaja en otro medio, decía, es que hoy día los medios de comunicación nos están vendiendo otros próceres, ya no es Simón Bolívar, Antonio Nariño, Ricaute, Córdoba, Sabio Caldas, sino Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, los hermanos Castaño, los Rodríguez y etcétera. ¿Qué harían ustedes, por favor? ¿Quién quiere comenzar? Es muy complicado y es muy complejo. Medidas, por favor, medidas. Sí, ya que de todas maneras los medios en el mundo entero están manejados por esos grupos económicos de interés, que eso es lo que le interesa a ellos. Entonces es muy difícil, o sea, yo diría, pues sin ser petrista, pero viendo las acciones de Petro en Bogotá, por ejemplo, Canal Capital, que fue un medio que se ha propuesto esa alcaldía sacarlo adelante y que tiene programas muy progresivos, ¿no? Entonces eso hace, esos medios de comunicación alternativos generan esa capacidad de transformación. Yo creo que por ahí debe ser la apuesta, porque si entramos dentro de los medios tradicionales
enfocados en la ganancia, en la utilidad máxima y todo eso, pues es muy difícil hacer un cambio. De otro lado, pues la educación hace parte de esa proyección profesional, porque es que los que están detrás de los medios pues son los periodistas, son los investigadores, y si ellos no tienen una visión diferente a la del mundo creada desde su academia, pues es muy difícil que ellos entren a esos espacios y hagan un proceso de transformación. Quienes hacen de los medios lo que son los humanos, digamos, los periodistas, los comunicadores, y creo que ahí por un lado están los medios y quienes son los dueños, por otro lado está la ética de los periodistas y cómo ejercen también el papel y la función. Entonces creo que hay dos cosas. Uno, también por este lado, creo que cualquiera puede ser periodista en este país y usar un micrófono como lo podemos hacer en este programa, con respeto y digamos fortaleciendo la democracia e informando. Hay otros que definitivamente lo usan como una herramienta, digamos, de presión, de persuasión para adquirir recursos o intereses individuales. Eso es real y eso pasa en la calle, digamos, y eso pasa en otros medios. Por otro lado, a Correa en Ecuador le critican mucho, digamos, que la libertad de prensa todo el tiempo, que no la permite, y alguna vez, viendo un poco más claro lo que pasaba, dice Correa algún día explicando lo siguiente: no puede haber libertad de prensa donde quien tiene el banco más grande del país, tiene el medio de comunicación, tiene la radio hablada más grande, tiene el periódico más grande, entonces copta todo y lo usa para su emporio, para toda su capital económico y sus intereses, y entonces desde allí esa es como su herramienta de persuasión pública. No puede haber ahí libertad de prensa, no puede haber ese estilo. La libertad de prensa, aquí lo dijimos un día con David Andrea hablando, tiene que ser pública, pero tampoco la pública del canal Capital. Los contenidos son maravillosos, pero no puede ser que en una sección de comerciales, entre programas, te pasen cinco propagandas del alcalde. Digamos, no ni siquiera los programas, sino que en todas aparece el alcalde. Entonces creo que tampoco a ese nivel. Hoy puedo decir que Un Señal Colombia es un muy buen programa. Tiene muy buen contenido, muy buena imagen, y digamos lo que falta es difusión. Los canales de medios masivos como RCN y Caracol aún dominan digamos, la audiencia. Entonces creo que hay que fortalecerlo a ese nivel. Incluso en Argentina está pasando, fueron 10 años de una pelea jurídica durísima hasta que salió una ley donde no le permite generar a ningún grupo empresarial poseer toda la diversidad de medios, escrita, radio, prensa, web, solo puede tener una, porque es que ahí es donde se genera el desequilibrio en la información, y eso en últimas afecta a la democracia. Yo haría un análisis primero sobre cuál es el papel que está jugando el gobierno nacional en los medios de comunicación, porque esa es su responsabilidad. O sea, un gobierno no puede permitir que una persona que es dueña de un banco, de una empresa que se hacen comidas, sea dueña también de un canal de televisión, porque pues además que es claro monopolio, es claro desequilibrio económico, porque ¿a quién va a querer beneficiar esa persona con la información que transmite? Pues a él, a nadie más. Entonces ahí habría que mirar cuál es el papel regulador del Estado, porque esa es su misión fundamental, regular. Y lo otro, también habría que hacerle un llamado a la población, porque lo que dice Duvalier es cierto. A mí me gusta mucho Señal Colombia y yo lo veo, pero si la gente le toca escoger entre mirar Señal Colombia y ver RCN o ver Caracol, prefiere ver Caracol o ver RCN. Entonces, también cuál es el interés que nosotros como sociedad tenemos, pero esto viene de lo que hablábamos desde la educación y desde los valores que nos enseñan en la casa, porque pues si nos interesa ver más a un señor dándose bala y matando, que ver un programa cultural que nos explique el porqué de nuestras raíces, pues es claro, eso muestra un claro deterioro de nuestros valores y de nuestra cultura. Entonces yo ahí haría un análisis. Yo creo definitivamente que no se le puede permitir a un grupo económico que tenga controlado todos los medios de comunicación. O sea, usted se puede dedicar o al sector financiero o al sector comercial, o se puede dedicar al sector de comunicaciones, pero usted no puede estar en el sector de comunicaciones, en el financiero
y en el comercial, porque eso es, por supuesto, un desequilibrio demasiado grande. Uno lo ve en los países desarrollados, eso es inconcebible y no se permite. Es casi inmoral que una persona que sea dueña de un banco sea dueña también de un medio de comunicación. No en Estados Unidos, que tiene otra dinámica particular, pero sí en países europeos eso no es permitido. No, pero eso no es tan cierto, Carolina, porque al contrario, en Europa es donde está Rupert Murdoch, que es dueño de un conglomerado de medios y es quizás uno de los banqueros inmobiliarios más grandes que tiene el mundo. Pero, por ejemplo, en España eso no es permitido. También, el Grupo Prisa. Pero el Grupo Prisa es dueño, está en el mismo rango, porque el Grupo Prisa, ¿qué hace? Vende comunicaciones, vende revistas, hace libros. En el sector. Está en el mismo sector económico, o sea, él no se va de su sector, o sea, el Grupo Prisa no está en el sector financiero. Pero eso con el Grupo Prisa puede ser así, pero el Grupo BBC, que maneja el periódico El Mundo, por ejemplo, en Madrid, en España, no es cierto, son grupos económicos, o sea, el fenómeno de los medios de comunicación es que están atravesados por una enorme necesidad de capital financiero para tener desarrollo de tecnología, para tener plantas de periodistas, pero finalmente y yo entiendo que es un dilema porque no lo tenemos claro ninguno, hasta dónde llego yo como periodista y hasta dónde llego yo como empresario de medios, es decir, en qué punto termina o comienza la libertad, el derecho a la libertad de expresión y el respeto a la libertad de expresión. Pues sí, mire, es que para eso es el Estado, para regular estas cosas y generar garantías para todos. Yo me pregunto una cosa, justamente esta semana, cuando sale la televisión paga, lo que todos pagamos, a UNE, a Telmes, la parabólica, esta cuestión de televisión de cable, con todos los canales que dan, tenía un principio, y era, yo pago para que no me den propagandas. Por eso los canales internacionales, muchos de ellos no tienen comerciales, porque para eso se paga, usted lo paga, usted no lo está dando gratis. Cuando se lo dan gratis, entonces se supone que son los comerciales los que pagan su servicio, usted se sienta ahí, ve un servicio y le aprovechan y le meten el comercial. Digamos, el comercial garantiza que usted no tenga que pagar y pueda ver el producto. Entonces creo que ahí hay que volver a eso, porque es que eso era así, el sentido, el deber ser de la televisión paga era que no se tuviera comerciales. Yo escogía pagar para evitar eso, porque la publicidad en últimas genera ganancia. ¿Y por qué tengo que pagar yo por ver publicidad? Eso es como cuando yo compro un producto y me le meten entonces abajo una marca de algún producto comercial. No, yo estoy comprando con recursos privados algo, un servicio. Ahí hay que volver a dar ese debate. Yo decía, ¿por qué ese debate? O sea, la gente hoy está metida y cree que eso es así, pero eso no es así. La televisión como la vemos hoy en día no debe ser así. Todos pagamos para tener una televisión de calidad, sin tanto marketing, mercadeo, porque para eso lo pagamos. Bueno, a mí me parece interesante, pues escuchando a los muchachos, es el papel regulatorio que toma el Estado. ¿Ya? O sea, en el cotidiano, la gente está en contra de ese papel regulatorio, pero vemos que es fundamental que exista ese papel en nuestra sociedad. Entonces, es muy interesante escuchar de los muchachos cuando empiezan a reconocer esos espacios como vitales, donde se toman las decisiones, donde el Estado es un componente fundamental para las decisiones, tanto en lo comercial, en lo empresarial, en lo educacional, en todos estos espacios. Entonces, pues, era más o menos... Entonces ahora vamos a hacer otro giro. En la máquina del tiempo imaginario que tenemos aquí hoy, sí, a ustedes tres los hemos nombrado los colombianos comisionados para la negociación en La Habana. Ustedes están ahora allá, sentados con los señores dirigentes de las FARC y de pronto quizás del ELN, también en un futuro próximo. Pero antes de que nos digan qué dirían o qué propondrían ustedes, yo quiero introducirles el televidente que nos llamó. Hacía referencia de pasada, Nelson, de pasada a que en educación se acabó la educación cívica. Él hablaba de eso. Es que ya no hay educación cívica. En la época en la que yo fui niño y en la que me enseñaron, a nosotros nos daban
ahorro, educación cívica. Yo alcancé a estudiar con la Urbanidad de Carreño, el famoso caraqueño venezolano que nos enseñaba que hay que ceder la silla a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, a los niños y a los enfermos. Esa cartilla que decía que siempre que tú te encuentres con alguien debes saludarlo mirándolo a la cara y no mirando al piso, como hoy ocurre, que ya no solo no nos saludamos, sino que simplemente nos saludamos mirándonos al piso o mirando el BlackBerry, mirando el papel. Doctor Tejada, ¿cómo le va? Y uno no ve que lo esté mirando, no lo estoy diciendo por ninguno de ustedes, no me vayan a sentir mal, ¿no? Pero son detalles pequeños, sutiles. En estos días yo tuve la oportunidad de entrevistar a alguien, a una mujer, y lo digo porque ya hice la entrevista y ya ha salido en el canal, sobreviviente de abuso sexual. Ella misma se define como una sobreviviente de abuso sexual. Y al final, la conclusión de la charla que tenía con ella en el programa era que al final todos estos delincuentes, zampones y corrompidos que hay en todos los órdenes de la vida social son seres abusados, tal vez no sexualmente, pero abusados allá cuando eran bebés o cuando estaban en su primera infancia, y esas memorias quedan y por alguna vía fluyen por la negativa cuando ya somos adultos y tenemos ejercicio de poder o ejercicio de liderazgo. Yo les pido a favor que, teniendo en cuenta ese detalle como antecedente, díganos ustedes qué le dirían a Timochenko, a Santrich, a Iván Márquez, a Pablo Catatumbo, a todos los señores y señoras que mandan hoy en las llamadas guerrillas de Colombia y que están sentadas a la mesa para que el país acepte negociar con ellos cómo reincorporarse a la vida civil. Yo creo que primero nosotros como sociedad tenemos que reconocer que en un punto tenemos que ceder, porque no vamos a lograr todas las pretensiones que queremos. Y cuando digo que no vamos a lograr todas las pretensiones que queremos, hablo del hecho de que probablemente muchas de estas personas no vayan a estar en la cárcel todo el tiempo que nosotros esperemos. Por eso yo creo que debemos de dar un debate sobre qué tipo de justicia creemos que se debe aplicar. Si queremos una justicia restaurativa, como se hizo en Sudáfrica con Mandela en el apartheid, donde la víctima comparte con el victimario y le dice: vea, usted me mató a mi hijo, y el victimario le dice: mire, a mí también me mataron mi papá. Entonces hay una conclusión como Estado en los que los dos dicen: fallamos los dos, a mí me fallaron, a usted le fallaron, encontrémonos porque esta es una nación y ahora tenemos que vivir todos aquí. O escoger solamente una justicia penal o un complemento de las dos, que yo creo que en Colombia sería lo ideal. Un complemento de la justicia restaurativa y un complemento de la justicia penal. Primero definir eso nosotros como país, y después que como sociedad nosotros hayamos definido eso, me sentaría con ellos y le diría: mire, usted lleva ¿cuántos años en el monte? ¿O cuántos años participando de esto que usted cree que ha fortalecido este país? Pero lo invitaría a que mire la realidad del país y le diría: hoy ya no hay espacio para ese tipo de comportamiento que usted tiene. Hoy ya no hay espacio para una lucha armada en este país. Nosotros ya estamos demasiado desgastados por todo lo que hemos vivido, y cualquier movimiento que se pretenda dar en esa medida, en esa dirección, no va a tener ningún espacio en este país, porque nosotros, ni aunque tuviera alguna justificación, que no lo tiene, ni aunque la tuviera, podría tener alguna motivación o algún resultado real. Ellos querían llegar al poder para hacer una transformación de lo que ellos visionan como sociedad, pero la realidad es que no van a poder. Lo llevaría y lo invitaría a ese punto, a que comprenda que lo que está haciendo no lo va a llevar a ninguna parte y que simplemente ha realizado más daño en el país que beneficio. Pienso que la última responsabilidad recae sobre el ciudadano del común, ¿no? Nosotros tenemos que generar las garantías para que todo se dé, un proceso de paz legítimo se dé. En este momento nosotros tenemos un derecho, ¿ya? Un derecho que es el voto. ¿Ya? A través del voto nosotros elegimos esos representantes que hoy en día están sentados en La Habana, ¿ya?
Entonces, cuando nosotros hacemos una mala elección o cuando elegimos el camino equivocado, pues los resultados no van a ser los esperados. Entonces, en este momento tenemos que generar las garantías para que en los dos sectores se dé la confianza que pueda generar un proceso de paz legítimo. Yo hago parte de un proceso donde estuve inmerso en un proceso de violencia. Mi padre fue secuestrado aquí en Colombia, pero mi padre no fue secuestrado por la guerrilla, mi padre fue secuestrado por el Estado, ¿ya? Entonces uno se sienta ahí como a decir, bueno, listo, estos manes están ahí, estas personas han hecho mucho daño en la sociedad, pero también lo ha hecho el Estado, ¿ya? Porque el Estado ha generado esa degradación social general. Entonces yo me siento a veces en duda cómo van a hacer ellos para solucionar algo que en últimas yo no hago parte de ella, pero sí fui víctima de esos procesos. Entonces digo, es importante, yo sentado frente a las FARC diría, muchachos, que ustedes ya se tienen que haber dado cuenta que el brazo armado no funciona, ya eso ya pasó de moda, esa época donde la revolución se exigía por ese lado, ya no cabe en esta sociedad. En esta sociedad hoy tenemos personas con mucha más amplitud en conocimiento a través de las redes, la gente se puede sentar y ver otras partes del mundo que anteriormente no lo podían hacer. Entonces ya tienen acceso a otros espacios donde ven que la democracia es parte fundamental para crecer en su proceso de socialización. No, yo creo que de esto hay dos cosas. Uno, en La Habana hay que ir a firmar la paz política. Esa es una paz política lo que se va a firmar allá, unas reglas de juego donde todas las partes, digamos, estén de acuerdo en la participación política, en el tema agrario que ya se acordó. Un tema supremamente importante y es el tema del narcotráfico. La guerrilla, las FARC se han vuelto, digamos, unos actores importantes allí en el tema del narcotráfico. Eso es evidente, con eso se lograron mantener tantos años activos. Y creo que ahí cuál es el asunto, que cuando ellos salgan alguien va a volver digamos, nadie va a generar, digamos, la regulación en esos sitios donde el Estado no ejercía control, y creo que eso es bastante preocupante y ahí deberemos de pasar al debate que hoy ya superó Uruguay. Ese es el debate que tenemos que dar de este conflicto, porque eso es lo que está financiando todo lo que vemos en las comunas, todos esos combos que se están matando y que llevan a Cali a un grado de violencia exacerbada, es el narcotráfico. Ahí está la explicación, y lo más difícil, hoy son organizaciones internacionales, no solo locales, conectadas con el mundo, lo que antes no ocurría tan fácilmente. Entonces creo que cada vez es un monstruo más grande y que puede poner en jaque al Estado colombiano de nuevo. Entonces allá se va a firmar en La Habana la paz política. Lo que hay que decir y ponerse de acuerdo en un punto que es el más importante es cómo venimos acá a hacer la paz social, y ese es entre nosotros, ese es con nosotros. Y ese punto no es solo que nos pongamos de acuerdo en que no nos matemos, sino que haya unas condiciones mínimas donde esta sociedad vaya a ir progresando al mismo nivel en temas que mencionamos antes de educación, donde nos pensemos eso que hemos dicho aquí de la jornada complementaria, que haya infraestructura, calidad, y que la primera infancia le pase lo que le apostó alguna vez Japón, y por eso fue la segunda economía. Dijeron, dejamos de apostar a la guerra y vamos a apostar a la educación y a cambiar el chip. Nosotros tenemos la misma capacidad que los americanos, que cualquier lugar del mundo, pero eso hay que potencializarlo y está en el chip de esas generaciones que vienen. En salud, la salud no puede seguir la que tenemos hoy, y todo eso que vayamos haciendo, que hemos dicho, eso es lo que construye la paz social. El campesino no puede volver a salir a marchar porque deja de sembrar, y no puede volver a sembrar, digamos, para tener que salir a decir al gobierno, cómpreme esto así nadie se lo coma, lo tenga que regalar. Hay que volvernos productivos. Eso tiene que ser así también. No puede ser que todos estemos sembrando papa y no haya quien venderle la papa a quien se la coma. Además es muy chistoso porque es que volvernos productivos es que esa papa como tal no está valiendo nada, pero vuelva la papa a la francesa y vale 4.000 pesos, vale, en cualquier lugar comercial, la papa, la materia prima, y eso explica un poco la realidad económica del campo. Esa paz social es la que tiene que comprometerse las FARC, el gobierno va a venir a hacerla, y eso sí genera reconciliación, que es lo que nos enseñó Mandela. Eso es lo que genera reconciliación, que todo el mundo sienta que hay bienestar, que todos son incluidos. Yo diría que es difícil exigirles a ellos eso, ¿ya? Es difícil, porque pero si es que ellos, ese es su sentido. Ellos eso es lo que les dio nacer. Por eso, pero ellos están por fuera
de las instituciones donde se toman las decisiones, y actualmente es el pero Estado es que el paz toma es para esas decisiones. el acuerdo político es para que vengan a las Sí, instituciones. Duvalier, pero en línea con lo que está diciendo Andrés, yo creo que vale la pena, porque me permite pedirles que se pronuncien con respecto a cuál estiman ustedes, consideran que es el papel que debe esperarse de los empresarios. Los empresarios tienen en sus manos la llave para terminar de abrir las compuertas de la inclusión o para mantenerlas cerradas, en mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que los empresarios en este país tienen que cambiar la mentalidad. Tienen que entender que no son ellos, que somos todos, que somos nosotros, que ellos conviven en este mismo espacio donde nosotros convivimos y que necesitan, igual que nosotros necesitamos. Ellos también necesitan agua. Sus hijos también necesitan estudiar. Ellos también quieren salir libremente sin sentir que los van a robar o que los van a secuestrar. Entonces, claro que hay un llamado y que ellos son vitales para la transformación de la sociedad, y es que solamente el hecho, mire, cuando se hizo en el gobierno de Uribe el tema del tratado de paz con los paramilitares, muchos de ellos, cuando uno los escuchaba después hablar, decían que cuando ellos iban a pedir un trabajo al sector privado, en ocasiones no se los daban, porque tenían este pasado. Entonces, si nosotros no le damos empleo a una persona para que se mantenga, la estamos condenando a que vuelva y se dedique a lo mismo. Hay que darle la oportunidad. Por eso yo hablo de que nosotros como sociedad tenemos que encontrar cuál es el modelo que nos va a llevar a alcanzar la paz, y yo creo que debe de ser primero desde nosotros y después desde el país, porque yo no creo que el país pueda asumir la posición sola. O sea, muchas veces, y esa es la queja principal de la comunidad y de la gente, que dice, bueno, pero yo no me siento representada. ¿Hace cuánto salieron las víctimas y dijeron, mire, nosotros no estamos representados en esa mesa de paz y a nosotros nos han hecho daño y hemos pagado con creces esta guerra que hemos vivido en este país? Y salieron las mujeres, y por eso el gobierno designó a una mujer en los diálogos de paz, porque también dijeron, nosotras no nos vemos representadas ahí. Entonces, sí hay una desarticulación entre lo que quiere el gobierno y lo que quiere la comunidad, porque si usted le pregunta a la mayoría de personas, en general todos le van a decir que no quieren seguir viviendo así. O sea, ¿quién quiere seguir viviendo en un país donde en cualquier momento uno se levanta, prende la televisión y se da cuenta que mataron a 50 personas y nos estamos matando entre nosotros mismos? Entonces, eso definitivamente tenemos que modificarlo. Como usted dice, y lo reitero y muchas veces lo he dicho, todo recae sobre los empresarios, ¿no? Los empresarios, la empresa y la empresa privada son los que están detrás, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo, están detrás del poder político, ¿ya? Los poderes económicos son los que dirigen el poder político. Entonces, sobre los empresarios recae toda la responsabilidad de los fenómenos que están pasando en nuestra sociedad, no solo en Colombia, sino en el mundo, lo reitero. Sobre esa base es a los colombianos, a los empresarios colombianos, es mirar qué país queremos y qué capacidad, porque entramos en un mundo globalizado donde vamos a entrar a enfrentarnos con empresas ya multinacionales que tienen unos países muy bien creados para potencializar sus empresas. Entonces estamos hablando que vamos a hablar de competitividad contra un país como Suecia, por ejemplo, donde las personas tienen garantías mínimas de sobrevivencia, donde el Estado influye, donde el empresario también, a raíz de sus salarios, a raíz de su componente, de su respeto, sobre todo el respeto por su trabajador, ¿ya? Eso no lo tenemos aquí en Colombia. Entonces el nivel motivacional de una persona que está contratada en Suecia es mucho mayor que el colombiano, ¿ya? Yo no creo que la llave de la paz la tengan los empresarios. Y no creo por qué, porque yo creo que ellos son una parte, pero además dejarla a los empresarios como si dejáramos la paz al mercado. No, es la llave de la inclusión. Inclusión. Yo he hablado de llave, el empresario, creo que tiene, por razones obvias, porque tienen la infraestructura económica, la infraestructura tecnológica, la infraestructura de mercado, la capacidad de vincular o desvincular al mercado laboral a los ciudadanos de a pie y a los ciudadanos que se reinserten. El empresario tiene un papel crucial en la llave de inclusión social y económica del país. Sí, pero no creo que sea el único actor. Igual, eso sería como dejarlo al mercado, y el mercado no es incluyente. Yo creo que son un papel fundamental para el desarrollo económico. Lo creo y es evidente, digamos.
hay que comprometerlos. Hay empresarios, pues digamos, buenos, filantrópicos, pero hay otros que quizás esos temas no le importen, la calidad y el bienestar de sus empleados tampoco. Eso sí, es de ahí. Pero lo que yo sí creo es en desarrollo económico, que aquí hemos hablado mucho. Y tiene que haber entonces el emprendimiento, por ejemplo, que no sea solo los empresarios, sino que sea el papel del Estado para generar emprendimiento desde la educación, o sea, toda una amalgama que se conecte con los medios de comunicación, con los empresarios, con el sistema educativo, con la ciudadanía y con proyectos políticos alternativos. Creo que ahí sí puede haber inclusión, ahí sí puede haber una sociedad que se configure de otra forma, con las FARC saliendo de la selva y viniendo aquí a debatir pues las ideas en vez de estar lanzando bombas o gastando sus energías en eso. Creo que el papel del empresario será fundamental, pero digamos uno dice en el Valle del Cauca sí que es fundamental el de ellos. Creo que ellos tienen una deuda y un compromiso con las instituciones, con la sociedad, con el desarrollo del valle. Muchos de ellos cuando llegan las elecciones pues más bien se mantienen como al margen, o a todos les dan un poquito, pero no hay un compromiso serio por generar aquí nuevos liderazgos. Uno siempre critica por qué si semilleros de emprendimientos empresariales, por qué no hay semilleros de emprendimientos políticos, no partidistas, de líderes que se quieran formar para servirle al Valle del Cauca de manera integral, decentes, que piensen en el valle, que tengan visión, que tengan formación y que estén en lo público aprendiendo. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Con estos tres jóvenes líderes caleños y vallecaucanos hemos tenido la oportunidad de conversar este rato sobre algunas ideas, algunos sueños, algunas propuestas que en su seno descansan para ponerlas en marcha si ellos tienen acceso a esos espacios de toma de decisiones, que es lo ideal que tengan acceso. Recuerde que este programa es un aperitivo para abrirle el apetito a usted, para que se informe, para que piense, para que decida decidir en temas que afectan el bienestar colectivo o el malestar colectivo. Porque muchas veces uno cree que por no participar uno no es responsable, y sí que es responsable. Ya lo dijo Martin Luther King por allá en los años 60. No es tan grave la maldad de los malos como la indiferencia de los que se consideran a sí mismos buenos. Aquí no se trata de si somos buenos o malos, se trata de ser protagonistas de nuestra propia historia, y por acción o por omisión nosotros actuamos y participamos aceptando o tolerando cosas que afectan la vida de nuestros niños, de nuestras familias, de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país. El llamado es a hacernos cada vez más protagonistas de nuestra vida social y democrática. Mañana estaremos haciendo el último programa del informativo Nuestra Gente del año 2013. A estos jóvenes politólogos y expertos en finanzas y en economía les agradecemos que hayan estado este año jugando con nosotros este ejercicio, por qué no decirlo pedagógico, de opinar y de repensar el día a día de nuestra historia. Y yo insisto a usted, amable televidente, con todo respeto y con todo cariño, en estos muchachos y en estas muchachas está la dirigencia que va a tomar la posta de Cali, del Valle y del país en los próximos 30 años. Así que ayudémosles a que se formen y abrámosles ventanas de opinión para que su voz se pueda escuchar. Buenos días.